Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, tenemos hoy una nueva clase. Vamos a ir repasando algunos conceptos y presentar un temita nuevo. Por un lado ya vinimos hablando sobre qué es la economía, ya sabemos que es una ciencia que se encarga de estudiar la forma en cómo se administran los bienes y recursos escasos, sí, con el fin de satisfacer las necesidades. También hemos visto qué son las necesidades, que es una carencia que tiene el individuo, cuya característica es que son ilimitadas en cantidad, es decir, porque siempre surgen nuevas necesidades de acuerdo a cómo también va avanzando el nivel de vida de los individuos, si se satisface una necesidad y surge otra. Con lo cual dijimos que las necesidades, sí, el individuo busca los medios para satisfacerlas. Con lo cual, ¿con qué satisface esas necesidades? Con bienes y servicios. ¿Sí? Aquí vamos enlazando los temitas. Vamos a buscando la relación. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar qué son los bienes y servicios. ¿Es lo mismo un bien y un servicio? ¿Será lo mismo? A ver, vamos a ir pensando en los conceptos. ¿Qué es un servicio y qué es un bien? Los bienes, sí, cuando hablamos de bienes, hablamos de aquellas cosas materiales o inmateriales que están a disposición del hombre para su consumo, con el fin de satisfacer las necesidades. Y los servicios son aquellas actividades que realiza el hombre que se destinan directa o indirectamente a satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, acá ya podemos notar las diferencias, ¿sí? Cuando es la intangibilidad. Los servicios son actividades, los bienes son cosas. Esa es la diferencia, ¿sí? El servicio es una actividad que realiza una persona. ¿Estamos? Ahora, ¿y qué tienen como en común? ¿Sí? ¿Qué tienen en común los bienes y los servicios? A ver, nos podemos dar cuenta es que los dos sirven para satisfacer o se destinan para satisfacer las necesidades, ¿sí? Ejemplos de servicios. Tenemos actividades culturales, los servicios de salud, la atención médica que recibimos, ¿sí? Y ejemplos de bienes, todos los bienes que conocemos, una casa, un auto, una lapicera, un mate, un libro, ¿sí? Todos los días tenemos tantos bienes en casa que a veces no nos ponemos a pensar cómo lo definimos. Vamos a ver cómo se clasifican los bienes, ¿sí? Los bienes según su carácter se clasifican en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que son ilimitados en cantidad, es decir, existe cantidad ilimitada de estos bienes. ¿Qué será? Vamos a ir pensándolo. No son de propiedad de nadie, es decir, que no le pertenece a una persona. Ahí ya se está poniendo mejor. Por lo cual no tienen un precio, no tienen precio, carecen de precio, pero sí tienen una utilidad. ¿A qué nos referimos con utilidad? Es que sí sirve para algo, es decir, que sí satisface una necesidad. No se intercambian, ¿sí? Es decir, si yo quiero mañana ir a comprar un bien libre, ¿lo voy a poder comprar? No, ¿sí? No lo puedo comprar porque no se intercambian, no tiene un precio, no puede ser propiedad de una persona. ¿Qué bienes tienen estas características? ¿Conocemos alguno? A ver, yo creo que sí. Sí hay bienes libres, sí, y ejemplos de bienes libres son el agua de los ríos, el agua de los mares, sí, el agua de la lluvia, el aire. Bueno, el aire, ahí hay un poquito de tema de discusión, pero todavía tenemos aire que no pagamos por el aire, no es propiedad de nadie, si no lo puedo transferir, no se intercambian. ¿Estamos?
Esa es la característica de los bienes libres. Después tenemos los bienes económicos. Son aquellos, ¿sí?, bienes que también se llaman escasos. ¿Escasos por qué? Porque no existe cantidad ilimitada de bienes, ¿sí? Hay una cantidad determinada. ¿Tienen una utilidad? Por supuesto. Sirve para satisfacer una necesidad. Yo los utilizo a diario para muchas cosas. Son transferibles, ¿sí? Se pueden vender, se puede regalar un bien. Son todos los bienes que nosotros conocemos. Equipo de audio, computadora, electrodomésticos, todos los bienes que conocemos. Bien, de estos bienes económicos son los que estudia la economía. De los bienes libres no se ocupa la economía, ¿sí? No se ocupa cómo administrar el agua de la lluvia, ¿sí? Sino que se va a ocupar en la forma de administrar los recursos para producir los bienes económicos, que son los bienes escasos. Bien, estos bienes económicos, ¿sí?, se clasifican según distintos criterios de clasificación. En función a las necesidades de consumo, los bienes económicos se clasifican en bienes de consumo y medios de producción. Los bienes de consumo son utilizados para satisfacer necesidades corrientes. Su utilidad consiste en cubrir la demanda final de los consumidores. Es decir, que los utilizo ya para una demanda final, los consume el consumidor. A la vez se subclasifican en bienes de consumo durables y bienes de consumo no durables. Los durables son los que brindan al consumidor cierta cantidad de servicios durante un tiempo relativamente extenso. Un mueble, una vivienda, o sea, un juguete, ¿sí?, dura un tiempo relativamente extenso. Y los bienes de consumo no durable, sí, como su palabra lo dice, no durable, se consumen o agotan completamente en el acto de satisfacer una necesidad. Ejemplos de estos bienes son los alimentos, ¿sí? Es de consumo porque satisface una demanda corriente final del individuo y se consume en el acto. ¿Se entiende? Los otros bienes dijimos que son los bienes de medios de producción. Estos bienes tienen como características que se utilizan para producir o en la producción de otros bienes de consumo o de producción. También son llamados bienes de capital o bienes de uso. También se subclasifican en bienes durables, que son aquellos que conforman el aparato productivo de un país, es decir, las maquinarias, los medios de transporte. Es decir, bienes que los utilizo para producir otros bienes, ya sea de consumo o de producción. Y los bienes no durables, ¿sí?, aquellos que se eliminan en una producción. Por ejemplo, el gas que se utiliza para el funcionamiento de un horno industrial. Le voy a dar un ejemplo. Si necesito producir bizcochuelos, ¿sí?, la batidora que utilizo para producir bizcochuelo es una maquinaria, es un medio de producción durable. Lo utilizo para producir otro bien que es el bizcochuelo. Una vez que prepare la masa del bizcochuelo, la tengo que cocinar. Para cocinar utilizo gas. El gas es un bien de medio de producción no durable porque se agota en el momento de producir, ¿sí? ¿Y qué obtuve? El bizcochuelo, que es el bien de consumo. Estamos consumo no durable. Es decir, el gas lo utilicé como medio de producción. No es un bien de consumo, sino medio de producción porque yo no como gas, ¿sí? Lo necesito para producir otro bien. Esa es la característica de los medios de producción, que si el bien se destina a producir otro bien, ¿sí?, va a ser un medio de producción. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a avanzar un poquito.
El otro criterio de clasificación es en función del nivel de elaboración, ¿sí? Según este criterio se clasifican los bienes en materias primas, es decir, ya saben, las materias primas son los bienes que nos brinda la naturaleza, que el hombre accede a ello a través de la extracción, que pueden ser de origen vegetal como los cereales, de origen animal como las carnes y de origen mineral el hierro, cobre, bronce. También tenemos los productos semi elaborados, ¿sí? Son aquellos que se encuentran en etapas diferentes del ciclo productivo y que aún no están listos para su venta. Si yo tengo la pintura en toneles y no la envasé todavía, es un producto semi elaborado. Ya está terminada la pintura, le falta una última etapa de elaboración que es el envasado para estar listo para la venta o para el consumo, ¿sí? Podríamos pensar, el vino, si el vino está en los toneles, ¿sí? Pero ya está listo, semi elaborado y no está envasado, también es un producto semi elaborado. Y así vamos a ir pensando muchos ejemplos. También tenemos los productos terminados, ¿sí? Que son aquellos que han finalizado su etapa de transformación y están en condiciones de satisfacer las necesidades de consumo o como medio de producción, ¿sí? O sea, el producto acá ya está listo, ya sea que lo voy a utilizar como consumo o lo voy a utilizar para producir otro bien. ¿Se entiende? Muy bien. A ver, si hacemos un ejemplo, el trigo es materia prima. Cuando el trigo pasa en todo el proceso productivo, lo muelen y se transforma en harina, ¿sí? En la harina eh, eh, sin envasar es un producto semi elaborado. Cuando la harina ya la ponen en el paquetito y está lista para ser vendida, ¿sí? Ahí es un producto terminado, como medio de producción, porque lo voy a utilizar para producir una torta, un pan, no como harina así como está. ¿Se entiende? Lo voy a utilizar para cualquier otra cosa. Muy bien, espero que haya quedado claro los ejemplos. Otro criterio de clasificación es en función de la relación que hay entre ellos. Según este criterio tenemos bienes complementarios, bienes sustitutos y bienes independientes. Los bienes complementarios se utilizan conjuntamente para satisfacer las necesidades de consumo o de producción. Es decir, dos bienes, como mínimo dos bienes que se deben utilizar en forma conjunta para satisfacer una necesidad. Ejemplo de ello es el auto y el combustible. Es decir, si mi necesidad es transportarme, viajar a un lugar, tengo el auto y no tengo combustible, ¿puedo satisfacer la necesidad? No, no voy a poder viajar si no tengo combustible. Si tengo el combustible y no tengo el auto, tampoco lo voy a poder hacer. ¿Se entiende? Entonces, son bienes que se deben utilizar conjuntamente para satisfacer una necesidad. Si no se utilizan conjuntamente, no voy a poder satisfacer esa necesidad. Los otros bienes son bienes sustitutos. Estos bienes sustitutos son aquellos que, aunque poseen diferencias entre sí, pueden satisfacer la misma necesidad del consumidor. Por ejemplo, el taxi, un tren, un colectivo. Si mi necesidad es transportarme, ¿sí? Transportarse, el individuo tiene la necesidad de transportarse, ¿sí? Va a poder hacerlo en taxi, en colectivo, en tren, en auto. ¿Sí? Son bienes que tienen características diferentes, pero que satisfacen una misma necesidad. Otro ejemplo, si la necesidad es, tiene carencia o tiene sed, la necesidad es beber algo, ¿sí? ¿Con qué bienes puedo satisfacer esa necesidad? Con agua, gaseosa, jugo, ¿sí? Son bienes independientes.
son aquellos que no tienen relación entre sí para la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, la mesa y la silla, es decir, si la necesidad es descansar, me siento en la silla, no necesito la mesa, ¿sí? Son independientes. Si la necesidad es comer, como en la mesa, no necesito la silla, puedo comer, se puede comer parado, ¿sí? Es una cuestión de cultura, comer sentado también, estamos. Entonces, estos bienes son bienes independientes. Y así vamos a poder ir pensando miles de ejemplos de bienes complementarios, bienes sustitutos y bienes independientes. La economía atraviesa nuestras vidas. Si le ponemos a nuestra vida términos económicos, con esta materia vamos a estar re bien porque lo vamos pensando, ¿sí?, en el qué hacer diario. A ver, tengo una necesidad, ¿cómo lo satisfago? ¿Con un bien o con un servicio? Ahora, esos bienes tienen diferentes clasificaciones, ¿sí? Y depende del criterio que utilicemos para clasificarlos. Bueno, los invito a pensar diferentes ejemplos y que ya se los voy a pedir en la actividad que vamos a hacer a continuación. Muchas gracias, espero que estén bien en casa, les mando muchos saludos.